Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena y quería explicarles un nuevo temita, ¿sí? Hoy, que es el clima del continente americano. El clima, ¿sí? Para empezar a definirlo, es un conjunto de observaciones que se hacen en el espacio atmosférico durante una cantidad determinada de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? A ver, la gente que define el clima de un lugar, si yo por ejemplo digo, bueno, no sé, el clima de la provincia de Buenos Aires es templado, yo lo digo porque durante más de 10 años hubo gente que estuvo haciendo mediciones continuas del tiempo en la provincia de Buenos Aires y eso estableció que fuera templado, porque está entre, no sé, los 18 y los 25 grados aproximadamente durante todo el año. ¿Sí? En cambio, cuando uno habla de tiempo, de lo que está hablando es de un momento preciso en el cual la atmósfera tiene determinadas características. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las noticias que dicen cómo va a estar el tiempo mañana, lo que nos está diciendo es un momento preciso, ¿sí? Y nada más, no nos está extendiendo más allá de esas mediciones, más allá del tiempo, digo, ¿sí? Entonces, clima y tiempo son dos cosas diferentes. Clima, conjunto de observaciones que se realizan por un largo periodo de tiempo para establecer las características atmosféricas de un lugar. Y tiempo, ¿sí? Se refiere a las condiciones en un momento determinado de las características de la atmósfera. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Bueno, ahora bien, el clima tiene determinados elementos que lo componen. O sea, ¿cuáles son las cosas que miden los geógrafos o los meteorólogos eh, para establecer que una provincia o una región tiene determinado clima? Bueno, la primera y la más lógica es temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que hace en la atmósfera y se mide en grados. ¿Sí? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la presión atmosférica, que es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. La atmósfera es el conjunto de gases que rodea la Tierra. ¿Sí? Eso tiene un peso, aunque nosotros no lo creamos. Todo ese gas ejerce un peso sobre la superficie terrestre y eso hace que se mida la presión. ¿Sí? El tercer componente es precipitaciones, que es cantidad de agua que cae sobre la superficie terrestre en cualquiera de sus formas. Puede ser en lluvia, en granizo, nieve, etc. Cuarto componente, humedad, que es la cantidad de agua o de vapor de agua que tiene la atmósfera, ¿sí? En sus partículas. Y el último es el viento, que simplemente es aire en movimiento. Esos 5 elementos componen enteros al clima. ¿Sí? Y el clima, aparte, sufre modificaciones de acuerdo a ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primera instancia está la latitud. La latitud es qué tan cercanos a los polos o al ecuador se encuentran las regiones. ¿Sí? Por ejemplo, las regiones que están más cerca de la línea del ecuador son más calurosas. Mientras más cerca estén, más calurosas van a ser. Mientras más cerca estén de los polos, o sea, de los extremos de la Tierra, del Ártico o de la Antártida, más fríos van a ser los climas. ¿Sí? Ese es el primer factor. El segundo factor es la altitud. Cada 100 metros el clima lo que hace es descender aproximadamente entre 1 y 2 grados. ¿Sí? Cada 100 metros que nosotros ascendemos de altura, desciende de 1 a 2 grados la temperatura. El tercer factor es la distancia que un territorio tiene con el mar. Por ejemplo, si nosotros estamos cerca del mar, generalmente las temperaturas van a ser más templadas. ¿Por qué? Porque el mar actúa como un moderador de la temperatura y conservador de la temperatura también. Como pasa todo el día calentándose y toda la noche enfriándose, las temperaturas no varían mucho cerca del mar. ¿Sí? Y en cambio, cuando un territorio está muy lejos del mar, no sé, podemos poner como ejemplo la provincia de Santiago del Estero, que hace por ahí 50 grados abajo de un árbol en medio de verano, pero de noche la temperatura baja mucho.
es porque no tiene al mar como moderador de su temperatura. Y el último factor es las corrientes marinas u oceánicas. Las corrientes marinas u oceánicas son como ríos internos a los océanos que llevan o corrientes muy frías o corrientes muy cálidas de agua. Y eso hace que se modifique la temperatura de la superficie terrestre. ¿Sí? Bueno, con toda esta información, espero que tengamos un marco entonces de qué es clima, cuáles son los elementos que componen el clima y cuáles son los factores que modifican a los climas. ¿Sí? Esto les va a servir para realizar la tarea que les dejo en la parte de tareas. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.